Bueno, entonces, la clase de repaso la iniciamos con este ejercicio, ¿sí? Con este ejercicio, que dice lo siguiente, que dice lo siguiente. Para, voy a colocar bien el micro. Dice lo siguiente. Dice. Un momento. Ahí está, ahora sí. Dice lo siguiente. Una sección de cañería por donde circula un fluido viscoso está formada por dos caños rectos colocados en paralelo, de la misma longitud L, y el mismo material, es sección 6 y 8. ¿Este ya lo hicimos o no? ¿Sí o no? Este lo hicimos en clase, ¿ah? Sí, Sí, ¿qué creo que otro? sí. Muy parecido. No, 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 ese mismo con los mismos valores, porque chequeé en la clase de fluidos reales. Este ya lo hicimos. Este, sí, ajá, es 10. Es 10. Ya lo hicimos. Fíjense por ahí en la clase de fluidos reales. Ya lo hicimos ese. A ver, ahora este de acá. Vamos a hacer este. Aquí está. Dice así, mira. La presión, dice así. La presión en la superficie de un líquido desconocido es un atm. Y 40 centímetros más abajo, la presión es de 1,8 atm. ¿A qué profundidad la presión es el triple de la superficial? A ver, a ver. Qué lindo ejercicio, ¿no? Vamos a resolverlo entonces. En primer lugar, me dice que en la superficie de un fluido, que desconozco, porque no sé cuál es su densidad, no sé cuál es el fluido, ¿bien? La presión es de una atmósfera, ¿no? Mirá, en la superficie de un fluido, ¿sí? Acá en la superficie, la presión es de 1 atm. Sin embargo, 40 centímetros más abajo, ojo, 40 centímetros más abajo, claro, la profundidad, ¿no? Una profundidad de 40 centímetros más abajo, mirá, una profundidad de 40 centímetros más abajo, te dice que la presión es de ¿cuánto? Es de 1,8 atm. Perfecto. La presión es de 1,8 atm. La pregunta es, la pregunta es, eh, ¿a qué profundidad la presión es el triple de la superficial? Muy bien. Pregunta, ¿cuál sería el valor triple de la profundidad inicial? ¿Ah? Esa atmósfera. 3 atmósferas, ¿no? Sí, 3 atmósferas, exactamente 3 atmósferas. Entonces la pregunta es, ¿a qué profundidad la presión es el triple de la superficial? O sea, ¿a qué profundidad la presión vale 3 atm? ¿Sí? Bueno, ¿qué necesito yo para sacar la profundidad de mi fórmula? Necesito presión, densidad, gravedad, profundidad, que es lo que me pide, más un atm. En sí, voy a necesitar sí o sí la densidad para sacar... O sea, recuerda algo. Siempre vas a trabajar con ecuaciones, siempre. Si te pide la densidad, tendrías que tener todos los otros valores, ¿sí o no? ¿Como cuál? Como presión, como densidad y todo eso. Pero de este líquido yo conozco la densidad, ¿sí o no? ¿Ah? ¿No conozco? ¿No? Entonces, si no conozco la densidad, quizás con este dato, con el dato inicial, podría calcular la densidad. A ver, ¿cómo podría calcular la densidad a partir de estos datos? Pensemos, tengo profundidad y tengo presión. ¿Con eso podría sacar la densidad? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ojo, ¿y qué tipo de presión me hablan? Solamente presión, ¿no? ¿Le sumo o no le sumo ATM? Cuando solamente me digan presión. Sí, sí. Ujú. Claro, aparte está abierta la atmósfera. Entonces, fíjate, dice la fórmula, presión
es igual a densidad por gravedad por altura más un ATM. ¿Por qué le sumo un ATM? Primero, porque me dice calcular presión. Si no te aclara qué tipo de presión, te dice presión así sola, tenés que sumarle. Y segundo, porque está abierta la atmósfera. Por eso le sumo. Bien. Ahora yo quiero despejar la densidad. ¿Tendré los otros valores? Tengo la presión a cierta profundidad. Sí, a 40 centímetros la presión es 1,8. Perfecto. La densidad es lo que voy a averiguar. ¿Tengo la gravedad? ¿Tengo la gravedad? Sí, 10. ¿Tengo la altura? ¿Tengo la altura? Sí, 40 centímetros. Y un ATM, ¿no? Un ATM es un ATM. Un ATM es una atmósfera. Entonces fíjate que sí tengo los datos para calcular qué cosa, la densidad. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Ya. Vamos a calcular la densidad entonces. Vamos a calcular la densidad. A ver, voy a reemplazar los datos. Presión 1,8 atm. Samir, ¿por qué tomas la presión esta y no la de arriba? Bueno, porque esta presión pertenece a esta profundidad. Voy a trabajar en esta profundidad. ¿Sí? Vamos a trabajar en esta profundidad. 1,8 atm es igual a densidad. La densidad no la sé, es el valor que quiero hallar. Densidad. La gravedad, ¿cuánto dijimos que vale? Vamos a dejarlo en 10 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, la profundidad está en centímetros. ¿Lo trabajo en centímetros? No, no. Pasémoslo a metros. Ya que esto está en metros, pasémoslo a metros. ¿Cómo paso de centímetros a metros? A ver, su hoja de fórmula. ¿Cómo paso de centímetros a metros? Vamos, chicos. Dividido por 100. Muy bien, muy bien. Exactamente. Anótalo si no lo tenías. De centímetro a metro dividido por 100. Por lo que me va a quedar ¿cuánto? 0,4 metros. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto más unas atmósferas. Porque si me pide solamente presión, tengo que sumar la presión atmosférica. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo primero que tendría que pasar despejando? La densidad. No, porque yo tengo que despejar la densidad, pero tengo esto multiplicando y esto sumando. Claro, esto tendría que pasar a restar, ¿no? Yo no puedo despejar la densidad, o sea, no puedo pasar esto a dividir si esto hay una suma pendiente. Entonces, esta suma va a pasar a restar y te queda 1,8 atm menos 1,4 atm. ¿Este es igual a qué? ¿Por qué 1,4? No sé, mi mente puso 1,4. Tenés razón, era solamente uno, perdón. Ahí está, un ATM es igual a densidad, que es lo que voy a averiguar. No me pide el ejercicio, pero lo necesito para sacar lo que me pide. 10 metros. Samir, ¿por qué no multiplicas esto? Y voy a multiplicarlo. Si querés multiplicarlo, multiplícalo. ¿Cuánto te da 10 por 0,4? 4. ¿En qué unidad? ¿Metro por metro? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí o no? Bien. Ahora esto me queda 0,8 atm. 0,8 atm es igual a la densidad. Fíjate, vos querés despejar densidad. El 4 metros cuadrados segundo cuadrado que está multiplicando, ¿cómo tendría que pasar al otro lado? Dividiendo, muy bien. ¿Sí o no? Estamos cumpliendo la regla de despeje. Pasa al otro lado con la operación inversa. Y te queda 4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me da esta cuenta? Me da 0,2. Pero para. ¿Yo puedo dividir ATM con esto? No, no. Recuerda, nosotros dijimos algo. Estas fórmulas de presión hidrostática, total, absoluta, la presión solo me puede dar en 2 unidades, la presión. ¿En qué unidades serían esas? ¿Ah? Pascales o varias. Muy bien. Entonces, Samir, ¿por qué lo dejaste así? Y bueno, como acá tenía ATM y acá ATM, preferí restarlos primero y a la resta recién lo voy a pasar.
Porque si esto pasa a pascales, este también tendría que tener pascales. Entonces, para no hacer dos pasajes, los restos y a lo que me quede, lo voy a pasar ¿en qué? En pascales. Ahora, ¿por qué pascales? Porque estamos trabajando con metros, ¿sí o no? Cuando trabajo con metros, la presión en pascales. Si trabajara en centímetros, la presión en varias. Pero como estoy trabajando con metros, la presión tiene que ser en pascales. Y voy a hacer aquella conversión. ¿Cómo es la conversión? La común, que un ATM es 101.300 pascales. Pero yo tengo 0,8 ATM. ¿Cuánto será esto? A ver, regla de 3. 0,8 por 100.300. 81.040, ¿no? ¿Puede ser? 81.040 pascales. ¿Sí? ¿Les di eso también? Sí. Bien. Perfecto. Entonces fíjate. Ahora sigo por acá, no te pierdas, sigo por acá. 0,8 ATM lo pasamos a 81.040 pascales dividido, ahora sí, 4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Es igual a la densidad. ¿Sí? Bien, ahora sí hago la división. El 81.040 dividido 4 me va a quedar 20.260. 20.260 pascales es igual a la densidad. ¿Está bien la unidad? No. ¿Cómo se mide la densidad cuando trabajamos con pascales, metros y segundos? Muy bien. Esto no tienes que hacer una división. Vos tenés en el formulario, ¿no? ¿Qué cosas me dan pascales? ¿Qué unidades? La densidad, ¿cómo tiene que estar para que te dé pascales la densidad? Kilogramo metro cúbico. Entonces, si esta voy al revés, de la presión paso a la densidad tiene que estar en kilogramo metro cúbico. Siempre, cada vez que trabajes con pascales, densidad, ya sea que vas a sacar la presión o estás despejando la densidad siempre en kilogramo metro cúbico. Ya tengo la densidad entonces, pero yo quería la densidad como respuesta. No, yo no quería la densidad como respuesta. ¿Qué es lo que quiero yo? Voy a ver el enunciado. ¿Qué dice? Dice, ¿a qué profundidad la presión es el triple de la superficial? Ah, ¿a qué profundidad, a qué altura, ¿no? ¿A qué valor de H la presión que voy a sentir a esa profundidad es el triple de la superficial? Entonces, esta presión, ¿cuánto tendría que valer? Si es el triple de la superficial. Bueno, entonces, 3 atmósferas es igual a ¿qué? Es igual a la densidad que ya la tenés, que es ¿cuánto? 20.260 kilogramos metro cúbico por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, por la altura o la profundidad, que esta vez no la sabes, es lo que está preguntando. ¿A qué profundidad la presión está? ¿A qué profundidad, a qué valor de H? Esta presión es el triple de la presión superficial, o sea, el triple de un ATM, 3 ATM. H más un ATM, ¿no? Porque otra vez estamos hablando solamente de presión. ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy haciendo? Sí. ¿Alguna pregunta? Claro, porque te pregunta, ¿a qué profundidad, a qué valor de H, hay que despejar H, la presión, la presión, ¿sí? Es de 3 veces la presión superficial. ¿Cuánto vale la presión superficial? En la superficie de líquido, siempre. ¿Cuánto vale? Un ATM. ¿Sí o no? Claro. Si la presión en la superficie vale un ATM, ¿cuánto vale su triple? 3 ATM. ¿Queda claro? Sí. Sí. La densidad siempre es la misma.
Claro, porque sí, la densidad siempre es la misma. Siempre, 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 siempre. Bien, siempre es la misma. No hay ejercicio que cambie la densidad. ¿Sí? No hay ejercicio que cambie la densidad. Por lo menos acá nosotros en el CBC, no sé si alguien va a ciencias agrónomas o eso, puede ser más adelante que vea densidades variables y eso, pero acá en el CBC la densidad siempre es la misma. ¿Sí? Bien, entonces fíjate, ahora nuestro trabajo es despejar a qué altura la presión es el triple de la superficial. ¿Sí? Y siempre, siempre, si un fluido se encuentra en contacto con la atmósfera, siempre la presión superficial o la superficie del fluido siempre será un atm, a menos que tenga otro gas que no sea una atmósfera, ¿no? Que no sea la atmósfera. A ver, entonces, ¿qué pasamos? Esto pasamos a restar, ¿cierto? ¿O no? 3 atm hay que despejar H. Pero primero tengo un atm que está pasando a restar. Y yo lo puedo hacer de frente, ¿cierto? 3 atm, este pasa a restar menos 1 atm. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. 2 atm, muy bien. Es igual a... ¿Puedo multiplicar estos dos? Puedes multiplicar estos dos, no pasa nada. Si no quieres multiplicarlos, no los multipliques. Ahora, pero lo voy a poner así, mira. 260 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundo cuadrado por H. Ahora, antes de pasar a dividir, si quiero pasar a dividir, ¿puedo dividir esto o la atmósfera entre esto? No. Porque recuerda, este resultado en qué tiene que estar siempre en pascales. Ojo, si a ti te dan las presiones estas en atmósferas, bueno, dejarlo en atmósferas hasta que este pase a restar. Una vez que la presión ya te queda en atmósferas, pasó en los pascales. Porque las cuentas siempre se hacen con pascales o con varios. Y como estoy trabajando con... Dime. ¿Qué pasa tipo si multiplico los dos de ahí? Después por todo mismo. ¿Qué unidad quedaría? Muy bien, vamos a hacerlo, buena pregunta. Ojo, pregunten todo, yo voy a responder. Si decido multiplicar, me va a quedar de 20.260 por 10, te va a quedar así, ¿no? Un cero más, ¿cierto? Te queda como 202.600. ¿Qué unidad me va a quedar? A ver, acá arriba tenés metros, acá abajo tenés metros cúbicos. ¿Qué pasa con este metro y este cubo? Se va y te queda kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Es lo que te quedaría por la profundidad. ¿Sí? Es lo que te quedaría. Conviene ¿Qué te conviene? multiplicar. Es que es indiferente. Es que es indiferente, porque al final, si tú lo multiplicas acá, esto pasa a dividir. Si no lo multiplicas y lo dejas así, estos dos también pasan a dividir y te va a dar la misma cuenta. Y al final, yo te pregunto, si estoy trabajando con unidades kilogramo, metro, segundo, la profundidad, ¿en qué unidad me va a dar? Metros. Mira, no lo multipliques, déjalo así, vamos a pasarlo a dividir, o así también a dividir. Vas a ver que te va a dar lo mismo. Y no importa la división de unidades, porque vos sabés que si estás trabajando en el sistema kilogramo, metro, segundo, la altura sí o sí tiene que dar metro. No, no puede aparecer un centímetro ni un decímetro, jamás. Si estás trabajando con unidades kilogramo, metro, segundo, entonces la altura te queda en metros siempre. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos que esto no puede estar en atm, porque para pasar a dividir, ¿sí? Si trabajo en kilogramos, metros, segundos, la presión tiene que estar en pascales. Esto lo voy a pasar a pascales entonces. Y bueno, ya sabemos la conversión, ¿no? Un atm vale esto, 101.300 pascales. 2 atm, ¿cuánto valdrá? El doble, ¿sí o no? Regla de 3. 2 por esto, 202.600 pascales. ¿Puede ser? A ver, sí, ¿no? Ahora, esto lo paso a pascales, que es 202 tan chan, 600. Mirá. Y fíjate ahora. ¿Y esto cómo pasa al otro lado?
pasa dividiendo, ¿no? Pascales, y esto pasa dividiendo. Y te queda, es una casualidad que te dé lo mismo, no es que, oh, siempre va a ser así, no. Igual a H. Haz esta cuenta, ¿cuánto te da? ¿Cuánto nos da esto? Uno. ¿Uno qué? Un metro. Un metro. Un metro. Claro. ¿Por qué un metro, Samir? ¿Dónde sale el metro? Dividir pascales entre esto. No dividas las unidades. Vos tenés tu regla en tu formulario. ¿Qué unidades me dan pascales? Por ende, yo sé que si estoy trabajando con pascales, la profundidad siempre tiene que estar en metros. Si trabajar en varias, la presión de esta cuenta, trabajar en varias, la altura me daría en centímetros. Ahora, ¿no me crees que no importa cómo hacer? Ahora, estos dos pasarlos a dividir. Hace así en la calculadora. ¿Ah? Tenés 202.600 pascales dividido, abrís paréntesis y pones 202,60 por 10. ¿Cuánto te da? También un metro. Es lo mismo lo multipliques o no. Porque al final estos dos y esto es lo mismo. Así que pasen a dividir, te va a dar lo mismo. ¿Sí? Ya esto lo dejo a costumbre de cada uno, practicidad de cada uno. Yo no lo multiplico, lo paso así de frente, o a veces lo multiplico y lo paso también. Depende. Depende cómo esté el día, ¿no? ¿Se entendió el ejercicio entonces? Ah, pará. Entonces fíjate. Este es el típico caso de me piden algo, pero necesito un dato. A mí me pedían a qué profundidad, a qué altura, la presión era la triple de la superficial. Pero seguramente si me piden esto, me faltaba la densidad. ¿De dónde saqué la densidad? Del primer dato. Que a esta profundidad hay esta presión. Si tú tenés la profundidad y la presión, seguramente puedes sacar la densidad. Saqué la densidad, que era ¿cuánto? Esto de acá. Y ya teniendo la densidad, puede calcular la profundidad de la otra pregunta. ¿Se entiende? Sí. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dime. La presión que siempre está expuesta a la atmósfera siempre es un atm. No siempre. Si está en contacto con la atmósfera, sí. Pero imaginemos que no está en contacto con la atmósfera, sino que está en contacto con otro tipo de vapor, otro tipo de gas. La presión va a ser distinta, pero si, a ver, si el fluido está en contacto con la atmósfera, la atmósfera a la que todos estamos rodeados, siempre fue una ATM. Por eso es una ATM, es una atmósfera, porque estamos en contacto con la atmósfera. ¿Sí? Sí. Siempre fue una ATM si es la atmósfera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Chan, 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 vamos a hacer otro ejercicio. Ya, vamos a repasar un otro por acá. Este ya está. Este de acá. Ya, vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente. Ya, mira. Pregunta, ¿ustedes tienen grupos aparte de WhatsApp de biofísica y sus comisiones y eso? Sí. ¿Sí? Bueno, si desean, les pasan los videos, estos videos de repaso van a estar abiertos en YouTube para que practiquen y para que se conecten a los repasos en vivo, ¿sí? La idea es que esto, por lo menos los repasos, estas prácticas, estén abiertas y los chicos practiquen y todo eso, porque bueno, en sí, química es una materia bien compleja en la práctica, ¿no? Y más para alguien que nunca cursó química, bueno, nunca cursó biofísica, o física por lo menos. Así que si desean compartir, a mí no me molesta, compartan las cosas de fórmula, el try con los ejercicios para que practiquen, todo eso. Bien, si desean compartirlo. Bueno, sigamos entonces. A ver acá. Dice así, qué lindo ejercicio. Dice, dos líquidos que no se mezclan están en equilibrio. Bueno, ¿cómo se llaman dos líquidos a los líquidos que no se mezclan?
Ahí está, por ahí ya cursó química del cuatrimestre pasado y tiene más o menos noción de cuáles son o cómo se pueden llamar a dos líquidos que no se mezclan, que están en contacto, tipo agua y aceite, ¿no? Bien. Sí, eso está bueno, polar y no polar, pero también se llaman fluidos o líquidos inmiscibles, ¿sí? Anótalo, inmiscibles. Si no, puedes googlearlo ahí con mayor seguridad, pero es inmiscibles. Son dos líquidos que si están en contacto no se van a, o sea, no se van a hacer una mezcla uniforme, ¿no? Porque si se mezclan, ¿ah? Ojo, uno dice, ¿no? El agua y el aceite no se mezclan. Obvio que se mezcla, solamente que no es una mezcla homogénea. Se van a notar sus dos capas, ¿cierto? La capa del aceite y la capa del agua. Pero no es que no se mezclan, está mal dicho. El agua y el aceite sí se mezclan. Porque unís, lo movés y están separados, pero están mezclados, solamente que no son inmiscibles. Perdón, son inmiscibles. Porque no se mezclan. No se mezclan sus densidades y todo eso. Dos líquidos que no se mezclan, inmiscibles, están en equilibrio. ¿Qué quiere decir que están en equilibrio? Que están, o sea, estáticos, ¿no? Están en reposo. Bien, están estáticos. Tenemos dos líquidos que no se mezclan, que están en equilibrio, en reposo. ¿Qué más nos dicen? A ver. Y me dice que uno del otro, uno encima del otro, formando capas de 10 centímetros de profundidad. Bien, o sea, la profundidad o la altura de cada capa es de 10 centímetros. Así. 10 centímetros. 10 centímetros. Bien, 10 centímetros, 10 centímetros. Dice, en un recipiente abierto por arriba de la atmósfera. Ah, acá la presión atmosférica, ¿cuánto vale? Fíjate que acá la cambiaron, ¿ah? ¿Cuánto vale acá la presión atmosférica? Claro, yo sé que la presión atmosférica es 100.300 en pascales. Sin embargo, acá la cambiaron. ¿Es normal eso? Sí, es normal, chicos. A veces les cambian de valor a la presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica vale 1 atm, pero en pascales eso es 100.300 pascales, por lo que yo sé. Sin embargo, a veces le van a cambiar de valor. Por eso, atento a lo que diga cada ejercicio. Atento, atenta. 101.000 o 100.000 pascales, ¿no? Ahí está. Es la presión atmosférica, es lo que vale 1 atm por ahora. ¿Y qué más dice? La densidad del líquido superior es de 0,6 kilogramos litro. La densidad del líquido superior es de 0,6 kilogramos litro. Y la inferior es 0,8 kilogramos litro. 0,8. Kilogramos litro. Bien. Dice así entonces. Y bueno, dice entonces, la presión a mitad de profundidad del líquido inferior, o sea, me está pidiendo la presión a la mitad del líquido inferior, o sea, por acá más o menos, ¿ya? Por acá, ¿no? A la mitad del líquido inferior, por acá. En el punto A me dice. Acá. En este punto, ¿no? Más o menos, a la mitad. Bien. ¿Cuánto será la presión a la mitad? Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos acá? Dime. Una consulta, ¿viste que los dos líquidos no se mezclan? Exactamente. La división, ¿sería como una mezcla inviable o no? No se mezclan los líquidos porque solamente tienen densidades diferentes. Y bueno, porque su compañero dijo, ¿no? Uno es polar, el otro es apolar. El agua es polar y el aceite es apolar. Y bueno, no se van a mezclar por eso, no se disuelven uno en el otro. Y no se mezclan, sí, exactamente,
pero no necesariamente porque es una membrana impermeable, solamente no se mezclan porque tienen densidades distintas, y uno es polar y el otro no es polar, ¿sí? Ahora, ese punto al cual no se mezcla, ese punto que marca o que marca lo que es un fluido del otro, también se le llama punto de fase, ¿sí? Punto de fase, anótalo. Este punto o es interfaz o punto de fase también, por ahí leí que decía así. Ahora, bien, me dice así entonces, calcular qué presión se siente acá en la mitad, a esta, o sea, no exactamente en este punto, porque recuerda que a la misma altura la presión también es igual, ¿no? Del mismo fluido. O sea, a esa altura de la línea verde, ¿cuál será la presión? Bien, vos tenés que tener claro algo, ¿no? Que la presión, ¿sí? No lo veas, o sea, estoy siendo representativo. La presión es como un peso. Si yo calculo la presión a esta profundidad, tengo que calcular toda la presión desde arriba hasta abajo, porque la presión es como un peso que siente, ¿cierto? Por eso cuando los buzos están por debajo del mar, ¿sí? La presión que sienten es como un peso encima. Entonces, si yo quiero sacar la presión acá, ¿sí? La presión de qué punto hasta qué punto debería calcular. ¿Desde abajo hacia arriba o desde arriba hasta abajo? De arriba. Claro, ahora, profesor, a mí me están pidiendo la profundidad de la mitad del líquido inferior, o sea, del inferior. ¿Por qué saco el desde arriba? Bueno, porque esta presión, esta altura, no solo siente la presión del líquido inferior, sino siente desde arriba, ¿cierto? Es como que vos estás acá, te pones una mochila, sientes también el peso de la mochila encima. Entonces, si yo quiero calcular la presión en un punto, esa presión es la suma de presiones o la presión total de todo lo que tenga arriba, sean el mismo fluido o no. Si son 3, 4 fluidos, sentirá la presión de 3, 4 fluidos. Pero es así, es así. Bien, alguien quiso entrar, creo que sonó y luego se fue. Bueno, sigamos entonces, sigamos. Profe, otra pregunta. ¿Por qué arriba cuando dice una TM no dice, tipo, dice, no dice 101, digo, 101.300 pascal? Porque lo dice el ejercicio, mira. Ah, Dice el bien, bien. ejercicio, dice el ejercicio que la presión atmosférica para esta ocasión, PATM, es 100.000 pascales. A veces te lo cambian. ¿Sí? A veces te lo cambian. Claro, por eso atentos a las notas del ejercicio. Uno que no lee esto, acá le ponen 101.300 y le da otro resultado. Y ese resultado está ahí, ¿ah? Porque ellos saben que te vas a equivocar en esto. Así que atentos. Vos tenés que leer bien el enunciado. ¿Sí? Bien, entonces estamos en la labor de encontrar la presión en este punto. A ver, ahora, para calcular la presión en este punto, ¿haremos una sola cuenta o dos cuentas? ¿Vos qué opinás? Dos cuentas. Claro, porque yo no puedo calcular la presión en una sola cuenta si es que tengo dos fluidos con densidades distintas. Tendría que hacer dos cuentas, tendré que calcular la presión de acá hasta acá y luego la presión de acá hasta acá y sumarlas. ¿Sí? Y sumarlas. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, yo sé que tengo que calcular la presión desde la superficie del fluido en general, la superficie del fluido del tanque, hasta este punto, el cual me piden que es la mitad del líquido inferior. ¿Sí? Entonces, primero voy a calcular el fluido de arriba. La presión que genera el punto más bajo del fluido de arriba, o sea, hasta acá. O sea, de todo el fluido de arriba voy a calcular su presión. Ojo, si vos querés calcular la presión de todo el líquido, ¿dónde tenés que apuntar? Al punto más bajo siempre, ¿no? O sea, acá. ¿Sí? Si tú quieres calcular la presión total que genera un líquido en toda su altura, en toda su profundidad, vas a lo más profundo, a lo más bajo, que es este punto, ¿no? Los 10 centímetros. Entonces, vamos a calcular la presión generada por el fluido superior. ¿Cómo sería? Sería así, ¿no? Vamos a ponerle presión de 1, ¿vale? Va a ser... Dime. No terminé de entender por qué para sacar la presión del fluido inferior hay que sí o sí sacarla del superior también. Porque
¿Por qué sacar esta presión, me decís? A calcular esta. Bueno, por qué tengo que sacarla de arriba para calcularla abajo? Porque imagínate esto. Yo tengo acá un bloque, ¿no? Tengo un bloque, un ladrillo. Bien. Este ladrillo va a pesar, no sé, va a pesar 10 newtons, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo pongo otro ladrillo arriba, ¿va a cambiar su peso, sí o no? ¿Vos qué opinás? Sí. Entonces, la presión es como un peso, ponele. Es como un peso, ¿sí? Para ser representativo. Si yo quiero calcular la presión en este punto, no, esta presión no solamente es el reflejo de la presión inferior, de este fluido inferior, sino que esta presión es la suma de la presión generada del líquido inferior hasta este punto, más la presión de arriba. Bien, y si tuviera otro líquido, le sumo también la presión de este líquido. ¿Por qué? Porque mientras, o sea, cada cuerpo genera su propia presión, está presionando a este punto. ¿Me dejo entender? O sea, si tú calculas en un punto, tenés que calcular todas las presiones que siente arriba. Entonces, por eso vamos a calcular la primera. Vamos a calcular cuál es la presión. ¿Sí? Dime. ¿Qué tipo de presión? ¿Qué tipo de? Claro, por ejemplo, acá en este caso, sacar primero el peso de arriba, digamos, la presión de arriba, perdón, y después la otra, y qué presión no. Ya, ¿qué tipo de presión te pide calcular? Te dice. Te dice la presión nada más, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando te pide calcular la presión, ¿a qué tipo de presión se refiere? Como si fuera la total. ¿Te acuerdas que si no te aclara nada, es como si fuera presión total? ¿Te acuerdas? Nosotros teníamos... Dime, te escucho. No, porque si no te lo diría. Te diría calcular la presión hidrostática, calcular la presión manométrica o calcular la presión de vida al peso del fluido. Te está diciendo... Oh, sí, te lo dice, te lo aclara. Te lo aclara. No, te lo aclara. Calcular la presión debido al peso del fluido, calcular la presión hidrostática o calcular la presión debido o la presión manométrica. Te lo aclara, siempre te lo aclara. ¿Vale? Entonces, fíjense, vamos a calcular primero la presión del fluido de arriba, lo que genera en toda su altura o toda su profundidad. Entonces, hacemos así: densidad por gravedad por altura. Como me dice presión, supongo que tendría que sumar la atmosférica. ¿El fluido superior está en contacto con la atmósfera? Sí, entonces le sumamos un atm. Ya, muy bien. Yo voy a trabajar en pascales, porque si vi mis resultados, mis opciones como respuesta, ¿están en qué? Están en pascales. Entonces, para estar en pascales, la densidad, ¿cómo tiene que estar? ¿Ah? Kilogramo metro cúbico, la gravedad tiene que estar en metro por segundo cuadrado y la altura en metros. La altura en metros. Entonces, si yo me di cuenta, la densidad no está en kilogramo metro cúbico, sino en ¿qué está? Kilogramo litro. Kilogramo litro. ¿Y cómo? Dime. No. Hay que pasarlo. Sí, dime. Ahora estamos calculando la presión de, o sea, del líquido de arriba, ¿no? Sí, la presión generada por el líquido de arriba, exactamente. Pero hasta el punto más bajo, ¿no? Hasta el punto más bajo. ¿Sí? A ver, ahí está. Claro, estoy calculando la presión desde la superficie del líquido de arriba hasta su punto más bajo. O sea, toda la presión que genera este líquido, toda. ¿Bien? Bien, ahora me dijeron por ahí, kilogramo litro y kilogramo metro cúbico, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Metro cúbico es más grande que litro. Ahora, yo creo que les dije, ¿cómo pasamos de kilogramo litro a kilogramo metro cúbico? Muy bien, y si no lo tenías claro, anotalo. Para kilogramo litro es lo mismo que decir gramo centímetro cúbico. Son equivalentes, o sea, son lo mismo. ¿Sí? Y bueno, entonces para pasar de kilogramo litro a kilogramo metro cúbico, que es lo que necesito para que el resultado me dé pascales, vamos a multiplicar por 1000. Hago así entonces, 0,6 por 1000 y me queda 600. ¿Sí? Repito, para pasar de kilogramo litro
a kilogramo metro cúbico, multiplico por 1000 y me queda 600. ¿Qué cosa? Kilogramo metro cúbico. Y ya está. Ahora, por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura total del fluido en toda su profundidad? 10 centímetros. Pero, no trabajo en centímetros, trabajo en metros. ¿Cómo paso centímetro a metro? Dividido por 100 y me queda 0,1 metros. ¿Cuánto me da esta cuenta? La presión 1, la presión de todo el líquido superior, es de 600 pascales. ¿Sí o no? ¿Faltó algo o no faltó algo? Claro. La atmósfera, ¿no? No le sumamos la atmósfera. ¿Cuánto vale la atmosférica? 100.000. No, 100.000 no. Vale 100.000 esta vez, ¿no? Vale 100.000. 100.000, porque lo hice el ejercicio por esta ocasión, 100.000 pascales. Ahora, esta cuenta me da 600 pascales. Esta cuentita me da 100.000 pascales. 100.000 más 600, 100.600 pascales. Es la presión acá, mirá, de todo el fluido A. O sea, acá se siente 10.600 pascales. Porque estoy tomando desde la superficie del líquido superior hasta lo más profundo del líquido superior, que son los 10 centímetros. O sea, acá, en este punto, se sienten los 100.600 pascales. Ahora vamos a calcular. A ver, pará. Ahora vamos a calcular. La presión de acá hasta acá, ¿no? Yo tengo la presión de arriba, me falta la presión esta de acá, inferior. Es inferior. Presión 2, vamos a llamarla, presión 2. A ver, la presión 2. Densidad. ¿Cuánto es la densidad de líquido inferior? 0,8 kilogramos litros. Pero si lo pasamos a metro cúbico o kilogramo metro cúbico, 800. 0,8 por 1800. ¿Qué cosa? Kilogramo metro cúbico. La gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. La altura, ¿cuánto tomo? 5 centímetros. Sí, muy bien, porque me pide hasta la mitad. Si la barra entera tiene 10 centímetros, hasta la mitad serían 5, pero tenemos que pasarlo a metros. ¿Cuántos serían metros? 0,05 metros. Muy bien. Dime. Porque vos no podés calcular todo de una. Porque son dos líquidos diferentes con densidades distintas. Si fuera un solo líquido, obviamente calculo de acá hasta acá 15 centímetros con una sola densidad. Pero son dos líquidos distintos. Entonces por eso estamos calculando separado. Estamos calculando primero toda la presión de arriba. Mira, calculo primero toda la presión de arriba, la superior, la presión de acá hasta acá, que son 10.600 pascales. Y luego calculo la presión inferior, de acá hasta acá, hasta el punto medio. Porque son líquidos con densidades distintas. No puedo hacer toda una sola cuenta. ¿Se entiende? Fueran los dos iguales. Claro. Claro, si los dos tendrían la misma densidad, sería el mismo fluido. Ahí sí saco todo de una, de corrido. Pero no puedo. Son dos líquidos inmiscibles. No se mezclan por sus diferencias de densidades. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Una pregunta, en este caso no se sumaría una atmósfera, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vale? No se está- No, está bien, pero tienes tu razón. O sea, por algo pensaste eso. ¿Por qué no se suma una atmósfera al líquido inferior? Claro, exactamente. Si ustedes se dan cuenta, yo no le sumé, y por ahí yo no expliqué eso, perdón. No le sumé un ATM a la presión en este punto. ¿Por qué? Porque el fluido que está en la parte inferior está en contacto con la atmósfera. No está en contacto con la atmósfera.
De hecho, ¿con quién está en contacto el fluido inferior? Con el fluido superior. Por eso que a esta presión, para calcular esta presión, estoy calculando esta y le voy a sumar toda la presión de arriba, que es esta de acá. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió que para qué me preguntó? Había otra pregunta, había otra persona que iba a preguntar también. Era yo, iba a preguntar exactamente lo mismo. Muy bien, entonces muy claro. Acá, bueno, calcule la presión en 2, ¿por qué no hago densidad por gravedad por altura más 1 atm? Porque este fluido que está acá, mira, este fluido que está acá, no está en contacto con la atmósfera. El de arriba sí, el de abajo no. Entonces, más bien mira por este lado. Este fluido que está acá, ¿con quién está en contacto? Con el fluido de arriba. Por eso entonces a la presión que siento acá, le sumo todo lo de arriba. Porque este está en contacto con la de arriba. Bueno, saquemos esta presión entonces. ¿Cuánto vale presión 2? Vale 800 por 10. ¿Cuánto vale? ¿400? No. 400 pascales vale, ¿no? Claro. Entonces fíjate, ¿ah? De acá, desde la superficie del líquido inferior hasta este punto medio, se siente 400 pascales. Y a esto tenés que sumarle qué presión. Todo lo que se siente de arriba. ¿Que cuánto es lo de arriba? 100.600. Entonces, ¿cuánto es la presión total o la presión en este punto? 101.000 pascales. ¿Por qué 100.000 pascales, Amir? Porque es la suma de los 100.600 más los 400. ¿Se entendió? Preguntas. Si no quedó claro, avisen, por favor, ¿ah? Preguntas. No, Bien. claro, no, porque la ¿Por qué la sumo? Ya, mira. Lo que pasa es esto. Yo, si quiero calcular la presión en un punto, tengo que sumar las presiones siempre que hay arriba. Siempre. Es como la casa de la atmosférica. Yo estoy acá en el líquido, ¿no? Y quiero calcular la presión en este punto. Mira, en este punto. Calculo la presión de acá hasta acá, pero le sumo la atmosférica, ¿sí o no? Porque es la presión que siento arriba. O sea, cada vez que vos que calculás la presión en un punto, tenés que sumar todas las presiones que también acumula de arriba. Ya pertenezcan a otros cuerpos, gases o fluidos. Entonces, si yo quiero calcular la presión en este punto que pertenece a este fluido, tendré que calcular la presión de acá hasta acá, pero también tengo que sumarle toda la presión que siente en la parte de arriba. Toda. Porque a ti te piden calcular la presión en el punto intermedio del líquido inferior. O sea, acá te piden calcular la presión, mira. Acá. Y acá sentís la presión de este fluido más la presión total de este fluido. Entonces, para sacar la presión de acá, sacás esta presión más la presión de arriba. Por eso se le suma. Porque tenés que calcular toda la presión en este punto. No te dicen calcular la presión en este punto meramente, específicamente el líquido inferior. Sino te piden calcular la presión en este punto. Y este punto siente la presión de todo el fluido o de la mitad del fluido inferior más la presión generada por todo el fluido superior. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, eso siempre fue una regla hidrostática. Es una regla hidrostática, chicas, ¿ah? Bien. O sea, que si yo tengo un recipiente con tres fluidos, mira, con tres fluidos, y por ahí me piden calcular la presión a esta profundidad. Del último, acá, yo voy a sacar la presión que se siente de acá hasta acá, de acá hasta acá, y de acá hasta acá más un atm, ¿no? Porque está expuesto a la atmósfera. Porque este punto no solo siente la presión de su fluido que está acá, sino que siente la presión de este fluido y de este fluido también. Porque la presión es como un peso. Mientras más peso tengas arriba, tendrás más presión. ¿Bien? ¿Quedó claro? Pregunta. Bien. Los líquidos, los que mezclan son
Inmisibles. Inmisibles. Bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer otro. Ah, si se entendió, vamos a hacer uno parecido. Y quiero que lo hagan ustedes, ¿ah? Yo los acompaño. Bien. Vamos a hacer. Bueno. Chan, chan, chan. Pará. Vamos a hacer ¿sí? Vamos a hacer, a ver, pará. Vamos a buscar este ejercicio que es parecido a parecido, pero quiero que lo hagamos juntos para ver cómo les sale a ustedes. A ver, vamos a ver. Para. Ahora durante la semana voy a estar subiendo más fotos de parciales pasados, ¿sí? Porque tengo todo un drive, un USB con un pendrive, ¿no? Con todos esos ejercicios pasados. Y la verdad, chicos, que los parciales no son tan complicados, solo tienen que leerlos con paciencia, ¿sí? No son tan complicados. Profe, Dime. por una consulta, el ejercicio que hicimos recién, ¿era de parcial Sí. o no? No, de parcial, de parcial. Todos estos ejercicios que han pasado son de parciales, ¿no, chicos? Porque es lo que me pasaron. Aparte los reconozco, sí son de parciales. Son de parciales, son de parciales. Bien. Profe, ahí pasé uno parecido. Es muy parecido. Yo todavía no lo pude hacer. Genial. Hagamos ese entonces. Genial, genial. Ese lo había visto, creo. Yo lo había pasado antes, creo, ¿no? Sí, lo había pasado antes. Ya, muy bien. Vamos a hacerlo. Pues, genial. Miren, a ver. Quizás con lo que vimos ahora ya lo pueden hacer, mira. Dice así, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve todo. Vamos a achicarlo un poquito por acá. Ya está. Dice, el recipiente cerrado de la figura contiene un líquido hasta una altura de 5 metros. Bien, una altura de 5 metros. En equilibrio con su aire o con el aire en su parte superior. Ojo, este recipiente está cerrado. Está cerrado. Por ende no está en contacto con la atmósfera, el fluido que está dentro, pero está en contacto con el aire que tiene encerrado, ¿no? En su propio aire. Dice, el punto C se encuentra a 1 metro y el punto B a 3 metros y el punto A 5 metros de profundidad respecto a la superficie libre. Las presiones en A y en B son de 3,8 y 3,6 respectivamente. Me da la densidad de valor de la presión atmosférica, la cual no necesito. Pero bueno, ¿cuál es la densidad del líquido expresada en kilogramo litro? Este ejercicio vino en el primer parcial, no me acuerdo, o vino para un final. No, creo que este ejercicio fue un simulacro también parecido a un final. Vamos a hacerlo, ¿sí? Bueno, recuerden, ¿sí? Que con lo que hemos visto podemos hacer cualquier ejercicio. Solo necesitamos un poquito de imaginación. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Ahora, ¿este ejercicio puede volver a venir? Obvio que sí, ¿no? Claro que es, pero ahora lo vamos a ver cómo lo haríamos. Y quiero que me vayan guiando. Para hacer un ejercicio de biofísica no hay una receta. A veces es que tienes que improvisar sobre la marcha. Y vamos a ver cómo improvisamos, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Chan, chan, chan. Vamos a dibujar. Igual este es más de parcial que de final, por el tiempo que puede llevar resolverlo. ¿Sí? Bueno, tengo este recipiente cerrado. Bien, contiene agua hasta un cierto punto, o sea, hasta acá más o menos. ¿Sí? Dice que
tiene agua hasta una altura de 5 metros, ¿no? A una altura de 5 metros. Bien. La altura total es 5 metros. Pero por ahora no me importa. Luego me dice que el punto C se encuentra a 1 metro de profundidad, el punto B a 3 metros y el punto A 5 metros. Bien. Mira, el punto A se encuentra a 1 metro, ¿cierto? 1 metro de profundidad, no de altura, de profundidad. ¿Y la profundidad cómo se cuenta? De la superficie del fluido hacia abajo. Luego, el punto, este es el punto C, perdón, el punto C. El punto B se encuentra a 3 metros de profundidad. A ver. Punto C se encuentra a 3 metros de profundidad. Punto B a 3 metros de profundidad, perdón. 3 metros de profundidad, el punto B. Y el punto A se encuentra en lo más bajo, a los 5 metros de profundidad. Acá está el punto A, ¿no? Y bueno, de acá hasta acá, ¿cuánto había? 5 metros de profundidad. Sí. Bien. 5 metros de profundidad. Mirá, entonces. Y me dice que la presión en A y en B son de 3,8 y 3,6. Presión en A, 3,8. ¿Qué unidad? ¿Atmósferas dice? No. Sí, 3,8 atm. Y la presión en B, 3,6 atm. Bien. La pregunta es calcular o cuál es la densidad de líquido expresada en kilogramo litro. ¿Cuál es la densidad de líquido expresada en kilogramo litro? En kilogramo litro, ¿ah? Ya, mira. Bueno, uno dice, ¿no? Rayos, ¿cómo enfrento esto? Porque ni siquiera tengo cuánto es la presión del aire de arriba, no tengo la densidad, pero tengo las presiones en 2 puntos. Tengo las presiones en 2 puntos, en el punto A y en el punto B. Bien, ahora, yo lo que haría sería esto, ¿no? Yo no sé nada, pero lo que voy a hacer es escribir cómo sería la fórmula de cálculo de la presión en A. Vamos a hacer eso, ¿sí? Mira, presión A sería lo siguiente. Mira, presión A se calcularía densidad por la gravedad por la altura de A, la profundidad de A, más ¿qué cosa? Más, en este punto, ¿qué le sumo? ¿La atmosférica? No. Más la presión del aire encerrado, ¿sí o no? Claro. Recuerda que si tú calculas la presión en un punto, ¿sí? Le sumas lo que tenés arriba, todo lo que tenés arriba. O sea, en este punto es la presión de todo el fluido, de todo, porque es un solo fluido, de todo, desde la superficie hasta este punto, más la presión esta, que no es la atmosférica, porque esto no es la atmósfera, es un aire. Entonces, en este punto calculo la presión desde la superficie hasta el punto A, o sea, los 5 metros, más la presión del aire encerrado. ¿Se entiende esto? Dime. ¿Por qué no se sumaría la presión de B también? ¿Por qué fue un solo fluido? Claro, el ejercicio anterior le sumó la presión de B. ¿Por qué? Porque eran fluidos distintos. Claro, pero acá es distinto. Acá no es distinto, es un solo entero. Entonces puedo calcular toda la altura. Pero si fueran distintos fluidos, sí, la presión de A es la presión de B más la presión de C. Porque claramente se siente todo. ¿Bien? Pero acá no. Acá es un fluido entero, solo, único. La misma densidad. Entonces, dime. Y una pregunta, en el caso que imagínate que sean B y C otros líquidos, pero entonces más C. Claro, B más C más del aire. claro, le tenés que sumar los tres, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Se entendió por qué planteé esto? La presión en A, en este punto, es la densidad del fluido por la gravedad por la altura de A, que son los 5 metros la profundidad de A, porque A se encuentra a 5 metros de la superficie, más la presión que tengo arriba, que no es la atmosférica, es la del aire, porque este recipiente está cerrado. ¿Se entendió entonces esto? Segurísimo, ¿no?
Ya. Ahora vamos a calcular la presión de B. La de B. Presión de B. ¿Cómo sería la presión en B? La presión en este punto es la densidad por la gravedad por la altura de B más, ¿qué cosa? De acá hasta acá, más la presión que siente por el aire, ¿cierto? Ahí está. Queda así. Ahora, yo te pregunto, si resto, ¿podré calcular yo la presión de A menos la presión de B? ¿Podré hacer esa resta? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque tengo sus valores. ¿Sí o no? ¿Tengo presión de A? Sí. ¿Tengo presión de B? También. ¿Podré hacer la resta? ¿Qué opinan? Sí. Claro, ¿y cuánto me da esa resta? Es que esto, ¿por qué restar? Porque es un método para resolver esto. ¿Y por qué es un método? Porque al restar se te van a simplificar varias cosas. Como te digo, biofísica no es que hay una receta para resolver esos ejercicios, vos tenés que improvisar. Yo no tengo un método para esto, porque no, o sea, la fórmula de hidrostática es esta, pero acá no me va a servir calcular con la fórmula. Yo tengo que improvisar sobre el camino cómo calcular un dato, me pide la densidad, yo ni idea. Pero me acuerdo que alguna vez mi profesor, entonces por ahí digo, ¿no? Ah, quizás es así. Entonces fíjate, si yo resto esta presión, la de A menos la de B, tengo el resultado. Y también puedo restar sus fórmulas. Mira, había una pregunta, creo, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, escuché por ahí una pregunta. ¿Puede ser? Bueno, yo te iba a preguntar, pero no te dije nada. Pero, si restamos las dos presiones, ¿qué obtendríamos? Tipo, Vamos. ¿C o...? No. Vamos a ver qué vamos a obtener. Mira, esto es magia. A ver, mira, yo hago presión en A menos presión en B. ¿Cuánto me da eso? Presión en A, 3,8 menos presión en B, 3,6. ¿Saben por qué al revés? No, porque me daría negativo. Yo no quiero negativo. Trabajo para que me dé positivo. Mayor menos menor. 3,8 menos 3,6. ¿Cuánto me da? 0,2 atm. Ahora, fíjate esto, ¿ah? Isamil, ¿cuánto vale PA? PA vale densidad por gravedad por altura de A más presión del aire menos PB. ¿Cuánto vale PB? Densidad por gravedad por altura de B menos P aire. A ver, vamos a reemplazar presión A y presión B por sus respectivas expresiones. Vamos a hacerlo. Mira, presión A, ¿cuánto vale? Densidad por gravedad por altura de A. ¿Cuánto vale la altura de A, chicos? Dijimos 5 metros, ¿no? A se encuentra a 5 metros. Por 5 metros. Menos, más presión del aire. Menos paréntesis. Pongo paréntesis porque este es todo, son varios números. PB. ¿Cuánto vale PB? Vale densidad por gravedad por altura de B. ¿Cuánto es la profundidad de B? 3 metros. Más la presión del aire, ¿no? ¿Y esta diferencia cuánto me da? PA menos PB me queda 0,2 atm. Mirá, ahora me queda así. Densidad por gravedad por la profundidad de A, que era 5 metros, más presión del aire, menos esto. Le quito el paréntesis, el menos multiplica cada integrante. Me queda densidad, gravedad por la profundidad de B, que eran 3 metros, menos la presión del aire. Esto es igual a 0,2 atm. ¿Hasta ahí están convencidos? Ay, O sea, no tengo la presión del aire, la tengo. Claro, pero no se cancelaría. claro, acá más, menos. Son las mismas. ¿Se cancelan o no se cancelan? Claro que sí, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo que se cancelan, sí o no? Por eso la resté, para que se cancelen. No, eso no se cancelan porque están multiplicando. Pero mira lo que voy a hacer, ¿ah? Entonces me queda así. Densidad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. 10 metros sobre segundo cuadrado por 5 metros. Esto, ¿no? Que es de A
menos esto que era de B, menos densidad por gravedad que vale 10 también, metros sobre segundo cuadrado por su altura que era 3 metros. ¿Esto es igual a cuánto? A 0,2 atm. ¿Sí o no? Ya. Ahora, me va a faltar espacio, pero bueno. Ahora, vamos a bajar un poquito la cámara, a ver. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto, no? Este ya es más algebraico que... Más algebraico. Bueno, ¿qué hago acá, no? Tengo esto que feo. Pero recuerda, ¿vos qué tenés que despejar? ¿Qué tenés que despejar? La densidad, ¿sí o no? Entonces, si tengo densidad acá y densidad acá, ¿qué puedo hacer? Matemáticas, ¿qué puedo hacer? Despejar. ¿Puedo factorizar o no puedo factorizar? ¿Ah? ¿Puedo o no puedo factorizar? Claro. ¿Qué es factorizar? Es dividir el término común. ¿Cuál es el término común? Acá y acá. Yo sé que también es la gravedad. ¿Sí? Acá tengo D, densidad y gravedad, densidad y gravedad. Es lo que se repite, es el término común. Pero no quiero despejar gravedad. Sé cuánto vale. Lo que quiero despejar es la densidad. Así que factorizo como término común la densidad. ¿Y qué es factorizar? Es dividir nada más. Vos tenés densidad por 10 por 5, dividido densidad, se simplifican. ¿Qué te queda? 10 metros sobre segundo cuadrado por 5. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Menos, ahora, densidad por 10 metros segundo cuadrado por 3. Todo esto dividido densidad, chin chin, se van y te queda 10 metros segundo cuadrado por 3 metros. Y todo esto es igual a 0,2 atm. ¿Estamos bien hasta ahí? Los noto con muchas dudas, ¿ah? Ay, chicos, no se preocupen. Es la primera vez que ven esto. O sea, no les voy a pedir que les salga el tiro, sino vamos construyendo. Bien, ahora. ¿Pregunta? ¿Cómo? Claro. Exactamente. Pero primero puedo operar esto, ¿no? ¿Cuánto es 10 por 5? 50. ¿50 qué? ¿Metro por metro? Metro cuadrado, ¿no? Me queda entonces, fíjate acá, voy a borrar esto y me queda 10 metros por 5 metros, 50 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y acá, 10 por 3, 30. Metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Mirá, lo estoy multiplicando, ¿ah? Me queda 30 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Otra cosa, para que la densidad me dé en una unidad lógica, kilogramo, litro, gramo, centímetro cúbico, la presión, ¿cómo tiene que estar? Pascales, en pascales. En pascales. Entonces, pasemos esto a pascales. ¿Cuánto vale esto en pascales? Vamos a hacer la cuenta por arriba. Un atm vale 101.300 pascales. Por lo tanto, 0,2, ¿cuánto vale? A ver, uy, a ver, ¿cuánto me dijiste? Chan. 20.260, claro. 0,2 atm vale 20.260 pascales. ¿Sí? No se ve por arriba, pero bueno, ahí lo puse arriba, mirá. Ahí está. 0,2 atm vale 20.260 pascales. ¿Sí? Bajo la cámara para seguir. Entonces, esto ya no vale ¿cuánto? 0,2, sino que vale 20.260 pascales. Ahora, ¿cuánto vale esta diferencia? 50 menos 30, ¿cuánto te da? 20 menos 12. Digo, bueno. Bien, recuerda que puedo restarlos porque tiene las mismas unidades. 50 menos 30, 20 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es igual a 20.260 pascales. Ahora, si quiero despejar la densidad, ¿cómo pasa esto al otro lado? Dividiendo. ¿Ya? Sigo por arriba. Acá, entonces me queda así. Acá se ve, ¿no? Bien. Densidad
es igual a la presión que me quedó, 20.260 pascales, dividido 20 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? ¿15? 1013. A ver. 1013, ¿no? Muy bien. 1013, ¿en qué unidad me va a quedar? ¿Ah? ¿En qué unidad? Claro, porque estoy trabajando con pascales, metros segundo. La densidad me tiene que quedar kilogramo metro cúbico. Ah, pero pará. El ejercicio me lo pide ¿en qué me lo pide el ejercicio? En kilogramo litro. ¿Cómo paso de kilogramo metro cúbico a kilogramo litro? Muy bien. Dividido por 1000. Dividamos por 1000 esto entonces. Dividamos por 1000. Dividido por 1000. ¿Cuánto me queda? 1,03. Claro, me queda entonces para acá 1,013 kilogramo litro. Entonces, ahí está. Esta es la densidad del fluido. Qué lindo ejercicio, ¿eh? Ese lo estaba buscando hace tiempo y no lo encontraba. Bueno, me gracias por pasarlo. ¿Qué les pareció? Sí. Pero entendí por qué los prestamos. Y Ya. yo lo que hubiera hecho es que hubiera sacado la densidad y la presión de A. Listo. Ya, pero a ver, ¿cómo despejabas la densidad de A? No tenías, no tenías la presión. A ver, pero es que no tenías la presión del aire. Claro, si yo veo, a ver, esta es la ecuación de A. ¿Tenés la presión de A? Sí. ¿Tenés la densidad? No, es lo que te pide. ¿Tenés la gravedad? Sí. ¿Tenés la altura de A? Sí. ¿Tenés la presión del aire? No. Entonces ahí no te sirve la ecuación. Por eso. Entonces yo para deshacerme de esa presión del aire, digo, tengo dos presiones, las voy a restar, así simplifico la del aire y te queda la resta de las presiones nada más. Y bueno, simplifico y todo eso. Claro, si yo hubiera tenido cuánto vale el aire, la presión del aire generada sobre el fluido, ahí reemplazaba esto acá y tranquilamente despejaba la densidad. Pero no tenés cuánto vale esto. Y recuerda que sí, en A y en B se siente la presión del aire. Porque un fluido también siente la presión atmosférica, pero acá no hay atmosférica, sino es que la de un gas encerrado. Entonces la presión de A y la de B es la presión hasta B más toda la presión de arriba. La presión hasta A más toda la presión de arriba. ¿Se entiende? Sí, no me hubiera dado cuenta. Claro, chicos. Sí, sí, obviamente esto pasó, lo tomaron el cuatrimestre pasado y nadie lo hizo porque, bueno, no sabían que había que restar. Es que no hay que saber esto tampoco, esto es práctica. A mí me salió porque ya tengo años practicando, veo el ejercicio y digo, bueno, este es fácil. Y no porque sea genio, es por la práctica, la experiencia. ¿Sí? Es la experiencia. Mientras más practicas, más experiencia tenés y te vas a llevar menos sorpresas. Entonces, fíjate, este ejercicio puede venir de nuevo, obviamente que puede venir. ¿Sí? Es un clásico esto, ¿ah? ¿Se entendió entonces, no? Profe, Dime. si el recipiente no estuviera cerrado, la presión del aire sería un ATM, ¿no? Sí, claro, sería una ATM y ahí sería sencillo porque acá pongo una ATM entonces. Y ya saco de frente la densidad. No tendría que hacer todo esto. Muy bien. Entonces, como está cerrado, tiene otra presión. Claro, la presión de este aire es otra, que no sé cuánto es. No sé. Ahora, imagínate que te pide sacar la presión del aire. ¿Cómo lo harías? Te pide sacar... Sería muy complicado. Pues te pide calcular la presión del aire. ¿Cómo lo haces? Voy a borrar, ¿vale? Ya lo copiaron, ¿no? ¿Lo copiaron todo eso? Pero yo tengo la densidad, ¿sí o no? ¿Cuándo es la densidad? Sí, recién ahora, claro. Tendría que hacer todo este matete para llegar a la densidad y luego sacar la presión del aire, exactamente. Y ahí solamente quedaría, tipo, sustituir y ya. Claro, ya tenés la presión de A, vale esto. Tenés la densidad, vale esto. La gravedad y la altura tenés. Despejás esto, no es la presión del aire, ya sea de PA o de PB, de que tú quieras. Y también puedes sacar ya la presión en C, ¿no?
¿Cuánto sería la presión en C? Sería la densidad por la gravedad por la altura de C, que es 1 metro, más la presión del aire también. Que ya la tenés. Bien. Pero esa era la respuesta del ejercicio, sí, ¿no? A ver. Sí, ahí está. Muy bien. Qué lindo ejercicio, ¿ah? Bueno, seguimos. Lo copiaron, ¿no? Para borrarlo. Sí. Ah, bueno. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya. A ver, este no lo había visto antes, pero vamos a dejar de ver. Ah, este es sencillo, este es sencillísimo, ¿ah? A ver, vamos a borrar, ¿sí? Bueno, esperemos que nos quedemos 4 horas. Aunque ustedes, ¿a qué hora almuerzan ustedes? Ya van a almorzar ya, porque son las 2:30, casi la 1. No, casi, ¿qué van a hacer? La 1, ¿no? Yo almuerzo 2:30, que es. Pero para, ahora van a ser la 1 recién. ¿Cierto? Sí, sí, Para, ya tuvimos, no, todavía no, faltan 2 horas más. Ya dije, qué rápido pasó el tiempo, faltan 2 todavía. Bueno, si quieren, no, hasta si muerden a las 2 más o menos, sería a las 12 acá. Ah, falta tiempo todavía. Vamos, uno pueden con unas galletitas por ahí, una frutita, tomen agua. Ojo, cuando hagan ejercicio de biofísica es muy importante hidratarse, ¿ah? Tomen mucha agua, ¿sí? Y duerman bien, que con una cabeza bien descansada razona mejor. Bien, Mal. No sé, voy a terminar de fallar de la mitad de parcial. Voy a Ah. empezar a pasar muchas cosas. Eso también. Yo me acuerdo que antes cuando yo rendía materias de historia así complejas, la verdad que yo me madrugaba estudiando y como el examen duraba 2 horas y media, dormía media hora en el examen. O sea, literal, me daban el examen y me echaban en la carpeta a dormir media hora. Y me levantaba y ya podía resolver mejor. Pero bueno, son cosas que pasan durante un examen, ¿no? A ver, dice, una lámpara de 280 gramos está sujeta a un techo de un ascensor. O sea, la masa de la lámpara es de... Ah, para, vamos a poner el ejercicio, no lo puse, vamos a poner el ejercicio. Dice así. Una lámpara de 280 gramos está sujeta al techo de un ascensor mediante un cable de peso despreciable. La masa de la lámpara es de 280 gramos. ¿Sí? Bien, 280 gramos. ¿Qué más? Está sujeta al techo de un ascensor mediante un cable de peso despreciable. En un instante en el que el ascensor está subiendo a 2 metros por segundo, disminuyendo su velocidad a razón de 2 metros por segundo cuadrado, la fuerza que el cable ejerce sobre la lámpara... Ah, qué fácil esto, ¿ah? La velocidad es 2 metros por segundo, ¿no? Velocidad 2 metros sobre segundo. Y dice que sube disminuyendo su velocidad a razón de 2 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Ya saben que yo anoto, pero si por ahí ven algo raro me pueden decir. Muy bien. La fuerza que hace el cable. Chicos, este ejercicio, ¿a qué tema pertenece? Dinámica, la fuerza. Bien. La pregunta es siempre, ¿qué necesito yo para encontrar una fuerza? Sumatoria de fuerza. Bien, ya están. Después de 4 semanas, ya me pueden decir que es sumatoria de fuerza. No siempre les preguntaba, nunca me respondían. Ahora sí, lo que necesitamos, ¿cómo? Lo que necesitamos para encontrar fuerza o una fuerza siempre va a ser sumatoria de fuerza, diagrama de cuerpo libre y todo eso, ¿no? Entonces, fíjate, si el ascensor está subiendo, ¿sí? La lámpara está atada al ascensor, al piso, al techo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este movimiento? Peso y tensión. Peso y tensión, obviamente. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre. Un puntito
¿sí? Que es semejante a la lámpara. Y hago las dos fuerzas, ¿no? La del peso y la tensión. El peso apunta siempre para abajo, por favor, ¿sí? El peso apunta siempre para abajo. Y la tensión apuntará siempre, en este caso, para arriba, ¿no? Porque, como está atada, apunta para arriba, está atada al techo. Bien. Ahí está. Bueno, ¿puedo sacar el peso? ¿Sí o no? Claro, tengo la masa. Peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. El peso, la masa, 280 gramos, por la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien eso o no? Muy bien. La masa se mide en kilogramos para sacarle el peso, siempre. Masa en kilogramos. Cuando estamos en el tema de dinámica, para sacar las fuerzas en newton, masa en kilogramos. ¿Cuánto esto es en kilogramos entonces? ¿Cómo paso de gramos a kilogramos? A ver, 280. Dividimos por 1000. Ojo, de gramo a kilogramo divido. De kilogramo a gramo multiplico. Acá me queda 0,28 kilogramos. Ahora sí, ¿no? Ya está, la masa en kilogramos. 0,28 kilogramos por 10, que es la gravedad. La fuerza es de 2,8 newtons. El peso, 2,8 newtons. ¿Qué apuntará hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? 2,8 newtons el peso. La pregunta es hallar la fuerza. Dice, ¿no? ¿Qué fuerza? La fuerza que el cable ejerce sobre la lamparita es la fuerza de tensión. Bien. Pregunta. Yo ya les dije que les pregunté, ¿no? Para hallar fuerza, ¿qué necesito? Sumatoria de fuerzas siempre. Muy bien, sumatoria de fuerzas. Entonces, acá, ¿cómo será la sumatoria de fuerzas? ¿Igual a masa por aceleración o igual a 0? Claro, porque el cuerpo se mueve con una aceleración. Si el cuerpo tuviera velocidad constante, sería 0. O si directamente el cuerpo no se mueve, sería 0. Pero como el cuerpo se mueve con aceleración, es masa por aceleración. A ver. ¿Y acá qué fuerza va a sumar? ¿Qué fuerza va a restar? Tensión suma. Muy bien. ¿Y por qué? Uy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se está moviendo para arriba. Claro. ¿Qué dice el ejercicio? Que el ascensor está subiendo, dice, ¿no? Dice, claro, en un instante que el ascensor está subiendo. Ah, el ascensor está subiendo. Entonces, claro, si el ascensor sube, las fuerzas que van hacia arriba suma, las fuerzas que van hacia abajo resta. Entonces sería tensión menos peso es igual a masa por aceleración. Tensión, no sé cuánto vale. Menos peso, 2,8 newtons. Es igual a masa, ¿cuánto es la masa? 0,28 kilogramos, ¿no? Muy bien. Por la aceleración. ¿Cuánto va la aceleración? 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien esto? A ver. Profe, Dime. la aceleración no tendría que podría ser negativa, ¿no? ¿Por qué? Dice que va disminuyendo. No sé si Sí, exactamente. Dice ahí, que en un instante que el ascensor está subiendo a 2 metros por segundo y disminuyendo su velocidad. Si le disminuye la velocidad, ¿cómo es la aceleración, chicos? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿no? Entonces acá no es por 2, sino por menos 2. Ah, otra cosa diferente entonces. A ver. Cuidado, dime. igual, aunque el cuerpo te mueva hacia arriba, no influye, digamos, entonces, que sea positiva o negativa la aceleración. No, porque el cuerpo puede moverse hacia arriba acelerando, aceleración positiva, o puede moverse hacia arriba frenando, aceleración negativa. Un ejemplo, ¿cuándo pasa? Subo a mi departamento, el 8º piso, por ejemplo, ¿sí? Y, ¿qué pasa? En un cierto momento, el ascensor se da cuenta, estoy en el 5º piso, tengo que llegar al 8º, estoy cerca, voy frenando, pero sigo subiendo, pero voy frenando. Entonces la aceleración es independiente del movimiento.
La aceleración va a importar si disminuye o aumenta la velocidad. ¿Sí? Profe, yo no entendí cuándo la aceleración es negativa. La aceleración es negativa, a ver, si la velocidad disminuye, la aceleración va a ser negativa. ¿Sí? Bueno, a ver, pará. Si la aceleración, para ser más claro, porque esto es muy relativo, si la velocidad es positiva y el cuerpo está acelerando, la velocidad tendrá el mismo signo, o la aceleración tendrá el mismo signo que la velocidad. En resumen, si el cuerpo aumenta su velocidad, la velocidad de aceleración tendrá el mismo signo. El mismo signo, positivo, positivo, negativo, negativo. Si la velocidad estaría disminuyendo, ¿sí? Dime. Yo lo planteo siempre así. Ponele, si hay un auto que está avanzando, va frenando, Lo que pasa es esto, la aceleración no disminuye, lo que disminuye es la velocidad. Claro. Y lo que pasa es que la aceleración también es un vector. La velocidad también, la aceleración es un vector que tiene que sentido y tiene que cosa, sentido, dirección y eso. Ahora, vamos a dejarlo así por ahora. Si la aceleración, o si el cuerpo aumenta su velocidad, es porque está acelerando. Bien, o sea, la aceleración va también a favor de la velocidad. Pero si el cuerpo está frenando, la aceleración estaría yendo en contra de la velocidad. Por eso le ponemos negativo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, en un docente que la velocidad disminuye, la aceleración es negativa y la velocidad aumenta. Sí. Luego vamos a hacer más profundidad en eso porque también depende de tu sistema de referencia. Pero luego haremos un zoom en eso. Por ahora, dejémoslo así. Si el cuerpo aumenta su velocidad, aceleración positiva. Si el cuerpo disminuye su velocidad, aceleración negativa. Porque está frenando. Bueno, entonces ¿cuánto me queda acá? 0,28 por menos 2. Me va a quedar... Chan. Muy bien, menos 0,56 newtons, ¿cierto? Kilogramo por metro segundo cuadrado. Esta cuenta de acá siempre me da en newton. Más, ¿cuánto? ¿Esto cómo pasa al otro lado? 2,8 newtons. 2,8 newtons. Bien. ¿Y esto cuánto me daría? A ver. Claro, esto me va a dar que la tensión es de 2,24 newtons. 2,24 newtons. Ahí está. Y esa es la respuesta del ejercicio, creo, ¿no? A ver. Sí, 2,24 newtons. ¿Sabes qué pasó acá? Dime. Yo tengo mi parcial del año pasado. ¿Querés que lo mande al grupo? Buenísimo. Compartilo, por favor. Buenísimo. Ahora, ¿por qué creen que esa persona respondió 3,36? ¿Qué hizo o qué no hizo? Le pasó lo mismo que a mí me No puso negativo. Ah, bueno, ¿por qué? Porque no leyó bien. Si un cuerpo frena, aceleración negativa. Si un cuerpo acelera, aceleración positiva. Siempre y cuando tu velocidad tenga el mismo sentido que tu sistema de referencia. ¿Sí? Bien. A ver, seguimos. Dime. la resta de 0,28. Pero Porque tenés que multiplicar. multiplicaste 0,28 por menos 2, se está multiplicando, o sea, Claro. solamente que es menos 2 porque es negativo, pero es por... Bien. el 10 está medio, ¿eh? Yo tengo ahí como medio. A ver, dime. Una pregunta, entonces si nos piden la fuerza que ejerce tal fuerza, es dinámica y si nos piden el trabajo, bueno, trabajo, energía y potencia, ¿no? Sí, trabajo, energía, potencia, energía.
Claro, de fuerza dinámica. Si me piden trabajo de la fuerza, es esto. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Entonces, ven, la fuerza dinámica. Trabajo, energía de potencia, energía, todo ese tema. ¿Sí? Bien, 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 bien. A ver, sigamos. A ver, chan, chan, chan. Qué buen ejercicio este, ¿ah? A ver, a quien me lo pasó, Valen. ¿Pero esto vos lo resolviste o no lo resolviste? Porque si lo resolviste, a ver, igual vamos a hacer por lo menos lo que no salieron. Daniel no salió para Sí, eso. pero el año pasado, igual, para practicar está. Ok, ok. Perfecto. ¿Tomamos un break, les parece, o seguimos de largo? Sí, no sé, como quieran. Podemos volver, podemos volver, podemos volver. Claro, son la una, por eso. Casi vamos. ¿De cuánto vamos en clase? Vamos hora y media. Por ahí quieren descansar. Descansamos 15 minutos, ¿les parece? Y luego seguimos el resto. ¿Sí? Dale. Me voy a preparar más café porque ahora son todavía acá las 10, así que es temprano. Me preparo más café. Volvemos en 15 entonces, ¿sí? Eso. Dale. Dale. Perfecto. Volvemos en Dale, 15, ¿ah? Dale, hasta luego.